Hola a todos, buen día. Hoy voy a hablarles sobre el tema de composición. Es un tema un poquito como complicadito por lo extenso, complejo, diverso, dinámico que puede ser, pero a la vez es un tema muy valioso, es un tema que sí tienen que ustedes ponerle mucha atención, dedicarle un buen tiempo para revisarlo, porque es algo que se van a estar topando durante toda la carrera y al final durante toda su trayectoria como artistas o como profesionales de las artes, puesto que este tema se encuentra ahora sí que dentro de todas las actividades que hacemos nosotros dentro de nuestra profesión. Eh, digamos que hasta la palabra de alguna manera nos lo dice. Composición viene de la palabra componer, ¿sí? Entonces, así como por ejemplo un músico compone una pieza musical, ¿qué es lo que verdaderamente está haciendo con ese proceso, ¿no? Está organizando, está decidiendo, está distribuyendo, y es lo mismo que nosotros hacemos en nuestras actividades como artistas. Al final lo que hacemos nosotros es justamente eso, es ordenar, es organizar elementos, pero en este caso son visuales. Entonces entendamos la composición como este tema extenso, práctico, aplicable, que básicamente nos dice cómo los elementos en una imagen se pueden combinar, se pueden distribuir en un espacio bidimensional o tridimensional. O sea, tiene que ver con cómo ordenamos, organizamos los elementos visuales de nuestra obra. Por ejemplo, qué elementos va a haber, dónde están, qué textura tienen, qué color, sí, todo, cada cosa que tú ubicas, cada cosa que tú decides poner en tu pieza, sea color, sea textura, sea forma, sea tamaño, todo eso se tiene que evaluar desde este punto de entender que no es aleatorio, que no ponemos las cosas porque se nos antoja, sino porque hay una mente que está pensando en cómo se va a leer esa cosa visual, ¿ok? Entonces empecemos a entender eso. Composición tiene que ver con cómo el artista ordena, cómo el artista distribuye, cómo el artista decide qué elementos va a tener su pieza y cómo eso se va a leer al final, ¿ok? Y por eso es una cosa muy importante, porque ahí es donde nos damos cuenta que siempre hay una mente maestra que está decidiendo por qué las cosas son como son. Ahora, dentro del mundo de la composición existen como ciertas estrategias que uno puede seguir para no complicarse la vida, ¿sí? Digamos, yo no quiero pensar de más, no quiero invertir de más en cómo organizar mis elementos y yo quiero seguir una pauta que sea como digamos universal, pues sí existen esas pautas universales, ¿sale? La más antigua y la más como conocida dentro de la historia del arte es la tan famosa sección áurea. Y la sección áurea tiene una base matemática, es una base que ya de alguna manera la naturaleza inclusive respeta y responde, ¿sale? Es una cuestión matemática, como lo decía, y no me voy a meter mucho en esa parte porque al final creo que como artistas no es tanto eso lo que nos lleva, sino más bien cómo es aplicable dentro de los aspectos, ahora sí como prácticos y visuales. Pero es importante entender que esta sección áurea es un, digamos, derivado matemático natural, que básicamente lo que te va a decir es que de un segmento, digamos, de un espacio, ese espacio lo voy a partir en dos partes, donde la parte B, ¿sí? Es básicamente la parte A, pero en dobleteado. O sea, ¿qué significa eso? Que esta sección de aquí, la B, yo puedo tomar y ponerla sobre la A y básicamente es la misma medida doble vez, ¿sale? Entonces, de alguna manera eso en la naturaleza tiene mucha importancia porque lo vemos como repetidamente en algunas formas naturales como las flores, las plantas, ¿sí? Los caracoles, aspectos así. Entonces, básicamente, cómo nosotros lo llevamos a la práctica dentro de nuestras como actividades visuales, es básicamente entender que de cualquier soporte que yo utilice, yo lo voy a partir en dos partes donde esta parte sea dos veces esta parte, ¿vale?
Por ahí cuando estuve investigando el tema me topé que básicamente es la división 5-8. O sea, yo voy a agarrar este espacio, lo voy a dividir en 8 partes y el pedazo 5 es la sección áurea de mi formato. ¿Qué me dice eso ya a nivel más práctico? Pues que yo, si quiero que mi composición se vea bien, si quiero que mi organización de mis elementos tenga como este atractivo visual, en todos mis elementos importantes o la distribución de estos elementos deben encontrarse en alguno de mis espacios áureos, ¿vale? Y estos espacios áureos se pueden seguir dividiendo las veces que sean necesarios y ahí es como surge como el espiral, ¿no? El divino, el espiral mágico que siempre está como representado en este tema. Entonces aquí lo interesante es noten cómo algunas piezas al observarlas nos damos cuenta que justamente sus elementos de importancia, esos elementos donde queremos que la imagen se llame la atención, donde el ojo se postre por más tiempo, son los lugares o están ubicados en lugares de la sección áurea, ¿vale? Entonces siempre recuerden eso, que sus elementos importantes deben ubicarse en el espacio áureo, que hablamos que el espacio áureo es el espacio 5-8, es la proporción 5-8, o es la proporción donde un segmento duplica al otro espacio, ¿sale? Y eso puede ser en cualquier, digamos, corte que yo haga de mi formato. Entonces, esa es como, digamos, una estrategia, ¿sale? Una estrategia que nosotros podemos utilizar para de alguna manera saber dónde organizar o dónde acomodar esos elementos importantes de nuestro cuadro. Pero hay otros, por ejemplo, el tan famoso la ley de tercios, que de hecho la ley de tercios es como, digamos, un derivado de la sección áurea, pero simplificada. O sea, como la sección áurea es un tanto compleja porque se puede seguir recortando el formato en esta misma divina proporción, eso hace que sea un poquito más complicada de trabajar y de entender. Entonces, inclusive en la fotografía, que esta es una de las composiciones más clásicas en fotografía, llegaron como a la conclusión de, bueno, ¿para qué complicarnos tanto con esto de dividir, subdividir el formato en esto de la sección áurea? Si al final lo que se puede hacer es hacer esa división en justamente en la zona izquierda y en la zona derecha, y lo mismo como en el formato en vertical y en horizontal, y básicamente obtenemos como esta cuadrícula, que si se dan cuenta es básicamente la división de la divina proporción en todos los espacios del formato. Y justamente lo que te dice la ley de tercio es que tus elementos importantes, aquello donde tú quieres que la vista de la persona se pose más tiempo, donde quieres que la atención se capte, hay que colocar tus elementos justamente en esos espacios de intersección de esas líneas, ¿sale? Entonces veamos estas dos estrategias, lo que es la sección áurea y lo que es la ley de tercios, como una cuestión de hermanos, de parecidos, que básicamente te dicen, si tú quieres que tu composición se vea bien, hay que ubicar tus elementos en justamente esa separación, esa línea que corta el formato en esa sección 5-8 o en esa sección de dobleteo. Si lo ven, aquí se ve bien, ¿no? Tienes este cuadrito que si yo agarro este cuadrito y lo pongo acá es una vez y lo pongo acá es 2 veces. Entonces básicamente ahí ya te dice exactamente dónde está la sección áurea de tu soporte, ¿ok? Entonces esas son como, digamos, estrategias que podemos nosotros utilizar para facilitarnos el proceso de composición. Pero al final es un tanto limitado por lo que puedes hacer, porque no estás considerando otras cosas también muy importantes, como el ritmo, como el equilibrio, como la cuestión de los pesos visuales. Entonces, veamos estas dos estrategias como, digamos, las más sencillas, las más comunes, que te van a ayudar como a resolverlo de manera como rápida y sencilla. Pero al final, como nuestra profesión implica verdaderamente conocer a profundidad este tema, pues mi interés también es empezarles como a llevar como a más profundo y entender que existen otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de la composición, existen otros elementos muy importantes a considerar, que yo los voy a llamar, y que los encontramos también en cierta bibliografía, como factores compositivos, ¿sí? Hablemos como si fueran
elementos de la composición que hay que tomar en cuenta cada vez que uno decida hacer una imagen desde cero. Porque esa es la parte de la composición que la hace muy interesante. Hasta ahorita en nuestros ejercicios y en todos los trabajos que hemos hecho, nos hemos dedicado a la representación, a la mimesis de lo que vemos, tal cual como está. Nosotros no hacemos la decisión de cuando hacemos nuestro claroscuro dónde va a estar la sombra o dónde va a estar el elemento, ¿no? Al final nosotros básicamente agarramos una imagen y la recreamos tal cual. No hay nunca esa decisión de dónde voy a ubicar o por qué esa luz o por qué ese color o por qué esa textura. Pero cuando ya empezamos a entrar a aspectos de composición, ahí es donde la cosa se pone difícil, porque viene ahora la pregunta de decir, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Y por qué lo quieres hacer así? ¿Y qué composición, con qué base compositiva estás llegando a la conclusión de que esa es la mejor organización para ese diseño? ¿Se me explicó? Entonces, cuando ya entramos a este punto de la composición, entonces ahora sí ya viene lo que hablamos de la creación propia de imágenes, donde ya uno tiene el derecho de decidir qué elementos utilizar y por qué los ponemos ahí, de qué forma los ponemos. Entonces, cada vez que ustedes se topen con esa tarea de tener que decidir qué hacer, ¿sí? Donde ya no solamente estoy haciendo la mimesis de algo que existe, sino que estoy creando propios contenidos visuales. Entonces ahí ahora sí ya entra todos estos aspectos muy importantes de los factores de composición. Y vamos a ir como de los más importantes como a los más, que no tienen, digamos, que podemos de alguna manera sobreentender, ¿vale? Entonces vamos a empezar con lo que es el centro de interés, que para mí es como el elemento más importante al momento de componer. Es entender que en esta imagen que estás creando, verdaderamente hay un lugar físico, o sea, real, en donde tú quieres que el espectador ponga su interés. O sea, es el espacio donde yo quiero que toda la historia se genere, ¿sí? Y puede haber varios centros de interés. Veámoslo como cuando uno lee una historia, ¿sí? Uno lee un libro, una novela. Forzosamente en la novela tú tienes que tener a un personaje principal, a un personaje secundario y como un reparto general, ¿sale? Y cada uno tiene como esa jerarquía. Si yo no tengo esa jerarquía y de repente estoy leyendo y sale un personaje y sale otro y así, y no parece haber como una idea de qué se trata la historia, pues difícilmente yo voy a entender algo, ¿sale? Y va a ser confuso y al final, la verdad, ni siquiera voy a querer seguir leyendo. Entonces, pensamos en que al momento en que nosotros creamos imágenes, estamos haciendo lo mismo, estamos contando una historia, estamos generando una lectura. Entonces, si yo no tengo claro de qué se trata mi imagen, si yo no tengo claro quién es el protagonista o el secundario o el antagónico de mi imagen, difícilmente voy a poder generar una lectura clara, ¿vale? Entonces, aquí viene esta cosa de que siempre que hagas un trabajo, hay que decidir dónde está el punto, el centro de interés, o si hay varios, cuáles son y cómo están jerarquizados, ¿ok? Entonces, pensemos en eso, en que el centro de interés es un espacio real, o sea, es un espacio físico, o sea, si hay un personaje, si hay un elemento que quiero que se lleve la atención de todo, ¿vale? Puede haber varios en ese caso, pero siempre tienen que estar jerarquizados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta pieza de este pintor famoso español Goya, o sea, él tiene aquí varios elementos, hay toda una serie de corte, una familia real, pero al final en la pieza siempre uno queda observando a este personaje que está en el centro y uno pregunta, pues, ¿por qué se vuelve tan importante este personaje? Y cuando empiezas a analizar la obra tiene más sentido. Es un personaje que está de alguna manera como separado de los demás, hay como un pequeño marco de aire alrededor de ese personaje, los colores de su vestimenta son diferentes, más luminosos, más cálidos que los que están a su alrededor. Sí, entonces esas cosas son las que hacen que yo como espectador empiece a entender que hay una historia detrás y pueda como desglosar esa historia, ¿ok? Entonces, si nos vamos con esta otra imagen que también es bien interesante de Diego Velázquez, vamos a observar algo parecido, ¿sí? Empezamos a notar que la cosa se vuelve más compleja porque ya no solamente es como, digamos, una cosa lo que hace que ese elemento se vuelva importante, sino se vuelven muchas cosas, el tono, el color, el tamaño, los contrastes,
Todo eso es lo que va ayudando a que cierta área del formato se vuelva la más importante o la que queremos que se destaque. Entonces, veamos esta imagen y empecemos como a darnos cuenta de lo que sucede. Tenemos a esta figura femenina que automáticamente yo, o sea, inclusive hagan la prueba, ¿no? O sea, volteen a otro lado, ¿no? O sea, no estén viendo a la imagen, regresen a la imagen y pongan mucha atención dónde empieza su ojo a observar, porque eso al final es algo como natural, ¿no? O sea, nuestro ojo tiene esta manera de captar la atención, de captar elementos, pero siempre lo va a hacer de acuerdo a aspectos muy específicos, como el color, como el tamaño, como los contrastes. Entonces empiezan a darse cuenta de eso. Al momento en que yo volteo a ver la pieza, simplemente no puedo evitarlo. O sea, no puedo evitarlo, mi ojo automáticamente se queda observando a esta figura femenina, pero la pregunta es por qué pasa, ¿no? Y una de las razones bien fuertes es el contraste tan intenso que hay entre lo claro de su piel y lo oscuro del alrededor de ella. Entonces eso hace que haya un contraste de claro oscuro que automáticamente hace que el ojo no pueda evitar llegar a él. Ahora, otra cosa, cuando ustedes entran a la imagen y empezamos desde la chica, porque al final es inevitable, ¿qué pasa después? ¿Se quedan en la chica? ¿Se están moviendo? ¿Se dan cuenta? Yo, al observar la imagen, no puedo evitar más que como caminar a través de ella, ¿sí? Y de repente inclusive me doy cuenta que empiezo como a moverme a través del cuadro y me voy como hacia el querubín y del querubín como que hacia el centro donde está el retrato de ella y luego otra vez, ¿no? Vuelve a ver como esta circunferencia. Entonces aquí empiezo a ver otra cosa bien interesante. Aparte de que existen centros de interés y que están jerarquizados, en algunos el más importante, luego hay secundarios y terciarios, aparte de que existe eso, empieza a haber como un recorrido entre ellos. Y ese recorrido no es como, no es de suerte, ¿no? No es de que el artista no se dio cuenta que estaba pasando, más bien el artista sabía que estaba pasando y lo hizo de esa forma. Entonces también seamos conscientes en cómo el creador se vuelve como esta mastermind, ¿no? Que empieza a generar como este circuito como de carreteras dentro de la misma imagen para que yo como espectador caiga sobre esa lectura y pueda de alguna manera desglosar y entender algo que está sucediendo en la imagen. Entonces, lo que quiero que sí se den cuenta es cómo es esta cuestión de casi maquiavélica, casi como de persona que está, ¿no?, buscando que algo suceda con la pieza, para uno entender que hay puntos focales, centros de interés, elementos importantes que están jerarquizados, y dos, que hay recorridos, ¿vale? Que hay recorridos, que hay movimientos entre ellos, para que puedas como transitar sobre la pieza de una manera específica. Ahora que entendemos esta cuestión de cómo hay un movimiento, hay como un aspecto no solamente estático dentro de las obras, entendamos entonces también que existe eso, ¿no? Que existen movimientos y que existen líneas que me van ayudando como a hacer estos recorridos dentro de la pieza. Y esos como líneas de fuerzas o recorridos o carreteras pueden ser como líneas que están visibles, o sea, que existen, o algunas que son inducidas, ¿sale? Por ejemplo, en la pieza del querubín con la chica, el cuerpo de ella es prácticamente una carretera, es una línea bien definida, ¿sí? O sea, inclusive yo puedo hacer esa forma, es casi como una curva, ¿no? Y por eso es que automáticamente el ojo como que transita fácilmente entre ella. Igual después con el querubín, el cuerpo del querubín es otra línea como bien definida. Y en el caso de hacia la dirección del rostro, del espejo y de la cara, no hay en realidad como una línea tal cual, pero hay una como inducción, porque la misma mirada de los personajes hacen como si fuera una línea, aunque no completamente visible, es una línea inducida. Entonces todas esas cosas uno hay que estarlas como calibrando y maquiavélicamente decidiendo para saber cómo queremos que el espectador transite sobre esa imagen, ¿ok? Ahora algo interesante también sobre las direcciones y los recorridos y las líneas que se generan en las obras, porque ya vimos que los elementos, de la manera en cómo están ubicados, acomodados,
te generan esas como carreteras virtuales o reales. También tiene mucho que ver entonces con cómo esas líneas también influyen en la cuestión de cómo se lee una pieza, ¿vale? Entonces vamos a ir checando eso. En el caso de esta pieza, también es una pieza que compositivamente está muy interesante, porque tenemos muchos elementos que nos ayudan como a entender lo que está pasando en la narrativa. Tenemos a este personaje con este caballero, ¿no?, que viene a salvar a la damisela. Rápidamente se vuelve como el centro de interés principal, ¿sí? Si lo notamos, hagan la prueba, ¿no? Cada vez que salgan de la pieza, entren de nuevo, ¿hacia dónde va el ojo? Siempre va a caer sobre este personaje. ¿Por qué? Por el contraste tan intenso. O sea, dense cuenta lo oscuro que está detrás el espacio, lo claro que es el caballo, ¿sí? Entonces, y el tamaño, ¿no?, del elemento en comparación de los demás. Entonces esa parte se vuelve como fuerte, se vuelve pesada, entonces automáticamente el ojo va hacia él. Pero no me quedo ahí, ¿no? O sea, hay una línea por ahí muy suave que es como de esta soga, lanza, no sé muy bien qué sea, que va hacia el dragón, pero el dragón no tiene la fuerza suficiente para mantener la vista, porque si dan cuenta los colores de este personaje son muy parecidos a los colores del fondo, entonces como que de alguna manera se pierde por ahí entre la atmósfera, y más bien el ojo, pum, vuelve a saltar a esta otra personaje, la damisela, aunque es pequeña, aunque es como no tan, digamos, por tamaño y así no parece ser tan importante, agarra una cierta un cierto peso por el contraste tan fuerte que hay de su blanca tez con la zona oscura de la caverna y las texturas y los colores de su vestido. Entonces ahí más o menos ya me da una idea como de qué se está tratando esto. Es una pieza que tiene que ver sobre este personaje heroico que viene a salvar a la chica de como dragón, pero al final la interacción principal, la lectura principal es entre estos dos personajes, ¿no?, el héroe y la damisela. Qué diferente sería una composición donde yo quisiera que el personaje principal fuera el dragón y que más bien el caballero fuera como este elemento secundario. Qué diferente, qué diferencias yo haría, qué cambios haría para que la lectura fuera principalmente del dragón y de la damisela y que el caballero quede como en tercer plano, ¿vale? ¿Cómo yo haría eso? Pues a lo mejor no usaría un formato horizontal, ¿no? A lo mejor usaría un formato vertical, donde yo tenga tenga al dragón así en una escala enorme, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? Tengo aquí como mi pizarroncito acá. Entonces, qué diferente sería si yo más bien utilizo un formato vertical y decido, por ejemplo, ¿no?, que voy a poner así en una posición como grande, como muy fuerte a mi dragón, a lo mejor sobre una piedra, así como bien estilo Game of Thrones, y la damisela aquí entre los colores oscuros de la piedra, y ella muy clara y muy blanca con su vestido, y a lo mejor nada más así como al como caballero que está acá en la esquinita, acá está en la esquinita subiendo esa montaña, el dragón enorme, ¿no?, imponente con sus alas abiertas, y la damisela así como abajo de ella estilo Jabba the Hutt, ¿no?, así como muy, muy blanca con un contraste de las piedras oscuras. Entonces ahí es donde quiero que noten, ¿no? O sea, noten lo importante que es saber de qué se está tratando la lectura, saber cómo se va a hacer esa jerarquía entre los elementos y saber cómo todo en la imagen tiene que estar acomodada para que verdaderamente se haga esa secuencia. Tamaños, contrastes, colores, texturas, líneas, ¿no?, que recorridos, todo eso es lo que de alguna manera empieza a generar que yo como espectador pueda comprender lo que estoy viendo. Ok, entonces de aquí, en esta sección ya entendimos varias cosas. ¿Qué son los centros de interés y cómo están ubicados y jerarquizados? Ya entendimos los recorridos que hay entre
esos centros de interés y por lo tanto como las direcciones que existen entre esos elementos, ¿va? Ahora también entendamos que esas direcciones y esas líneas y esos recorridos también tienden a tener simbologías o tienden a tener como lecturas, ¿sale? Lecturas que tienen que ver con cómo voy a comprender esa historia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las líneas que tienden hacia lo vertical, o sea, cuando tienes una composición donde tus elementos, tus recorridos, tus objetos tienden digamos, como que tienden a ir hacia las distribuciones verticales, tenemos siempre una lectura como inconsciente, simbólica, que tiene que ver sobre la dignidad, sobre la fuerza, sobre la conexión con el cuerpo humano, sobre la sensación de la altura, sobre la sensación de la ascensión, ¿no? Como el levantamiento y la levitación. Entonces, hay que entender que si yo dentro de mi composición hay un interés simbólico hablar sobre estas cosas, lo ideal es que ya sea mi formato o mis elementos se estructuren como en esta lectura vertical, ¿vale? Porque dense cuenta que al final en los formatos puedo trabajar en horizontal o puedo trabajar en vertical. Si mi decisión va hacia lo vertical, entonces simbólicamente, inconscientemente, voy a tener estas lecturas también en mi obra. Ahora, estas lecturas no tienen que ver con cosas así mágicas o, sí, como sobrenaturales. Es simplemente entender que lo visual es una representación de lo real, ¿sí? Entonces, yo si veo un edificio, yo que me hiervo sobre esta como sensación vertical, ¿no? Sobre el horizontal, automáticamente hay una experiencia real que induce a esas sensaciones, ¿sale? No es como que yo estoy inventando cosas o que esto tiene que ver con algo que no es medible, no se trata de eso, es entender que al final lo que vemos, las experiencias que tenemos tienen relaciones también con vivenciales y cuando nosotros creamos lo visual, al final estamos creando sobre bases reales, ¿ok? En el caso de los elementos que tienden hasta el horizontal, la sensación simbólica o inconsciente va a referirse hacia lo sólido, hacia el reposo, hacia lo estable, hacia la conexión con la tierra. Entonces, si mi tema tiene que ver con eso, pues lo ideal es trabajar en base a esas distribuciones. En cambio, con las distribuciones diagonales estamos hablando de activación, de excitación, de sensación de movimiento, de inclinación, de desplome, de caída, de desequilibrio incluso, y en ciertas formas, en la manera en cómo está acomodado, también te puede dar la sensación de ascensión o de bajada, ¿sabes? Por ejemplo, esta pieza de Egon Schiele me parece como una pieza bien interesante y él en general compositivamente tiene cosas muy interesantes porque casi siempre son como estos personajes, cero fondos, o sea, siempre es nada más como el personaje sin dónde está o qué elementos hay alrededor de él. Y la manera en cómo representa a sus personajes también es bien interesante porque no son como el clásico retrato, ¿no? De busto, y la manera, ¿no? En esta pieza en especial, como la posición inclinada, como esta posición como quebrada, o sea, también te puede hablar mucho de los aspectos psicológicos del personaje, por lo mismo que ya hablábamos de esta sensación de la diagonal como lo que genera. Si la pieza está compuesta de diferentes líneas entrecortadas, pues habla de múltiples direcciones, habla de confusión y de discordia, de movimiento, de caos. Mientras que si hay curvas, hablamos de voluptuosidad, de indecisión, de movimiento, de soltura, y también tiene como una cualidad femenina y muy como relacionado con lo orgánico. Acuérdense de la chica, ¿no? De la chica con la que empezamos con el cuerpo en forma así de esta redondez, pues ahí tenemos esta cuestión, ¿no? De lo femenino, del orgánico, de lo voluptuoso, del movimiento. Y aquí hay dos piezas que justamente tienen como esta composición de como circular y esta de como líneas entrecortadas. Ahora, si hiciéramos una lectura con esto que hemos aprendido hasta ahorita sobre esta pieza de Edgar Degas, este famoso artista que
se dedicó a estar trabajando con bailarinas casi toda su carrera. Entonces, ¿qué vemos? Centro de interés, como es el elemento principal que habíamos platicado. Centro de interés, pues obviamente la chica, ¿no? ¿Por qué? Dense cuenta dónde está ubicada, sección áurea. Ella está justamente en el espacio áureo. El color que tiene en su vestimenta es muy diferente a las chicas que están acá, entonces automáticamente hay una separación ahí de ya lo que se separa se vuelve como importante. El tamaño, o sea, estamos hablando de que está agarrando casi la mitad del cuadro ella sola. También, por ejemplo, los colores, o sea, ella está principalmente como en rojos, es como la sección de acá es como en rojos, la sección de acá es como en azules. Ahora, aunque mi ojo automáticamente empieza el trayecto o empieza el espacio aquí, como el centro de interés principal está aquí, no me quedo aquí, sino que hay inclusive una línea, una como curva generada por los mismos cuerpos de la bailarina que hacen que mi ojo recorra el espacio. Y de hecho está acomodado de tal forma para que siempre exista como una relación de circunferencia, como una carretera ahí en círculo que va haciendo que mi ojo transite una y otra vez sobre la misma imagen. Que eso es muchas veces lo que notamos que los artistas quieren hacer. Quieren que uno se quede como ahí ensimismado, observando, observando, siguiendo la línea una y otra vez y evitar como que te vayas. Entonces ahí es donde leemos justamente estas cosas. Si nos vamos a otra pieza, ahora ¿qué notamos? Entonces notamos igual como una cosa de un recorrido muy fuerte, ¿no? Es casi como de entrada y de salida con la línea de los árboles. Y de hecho es diferente, si lo vemos como el recorrido de acá, ¿no? Que es inclusive como hasta tiene como hasta un sonido diferente. Hay como más lento aquí y más rápido acá. Acá lo vemos como muy rápido. Que eso nos mete a otro tema interesante que es el ritmo. Entonces, no solamente tenemos estos centros de interés, no solamente están conectados esos centros de interés con estos como recorridos y líneas, no solamente esas líneas y esas distribuciones tienen contenidos simbólicos, también tenemos otra cosa que es el ritmo, que es esa sucesión de los elementos hace que la velocidad con la que mi ojo transita sobre la superficie sea diferente, ¿ok? Entonces, ojo ahí, porque ahí lo que estamos notando es que si yo tengo esta sucesión de elementos, mi ojo recorre esa sucesión a una velocidad específica. Si yo tengo una sucesión con ciertas separaciones diferentes, mi ojo hace un recorrido en un tiempo y velocidades diferentes, ¿vale? Entonces nótenlo aquí, si yo inclusive al observar y si puedo sentir como un ruido, sería algo así como tic, 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 ¿no? Todo como igual. Mientras acá es, ¿no? Es como, y luego acá atrás, entonces, a eso me refiero con la cuestión de cómo visualmente también hay una sucesión como de cómo el ojo transita, ¿sí? La velocidad con que lo hace, la sucesión conforme lo hace. Entonces, aquí está bien interesante porque no solamente hay como una separación entre los elementos, sino también hay una velocidad con la que la separación se hace la lectura, ¿vale? Entonces, en el caso del ritmo hay que tener en cuenta, pues, justamente el periodo, la separación que hay entre esos elementos y la estructura que hay entre ellos para justamente entender cómo se hace esa sucesión, ese ritmo de la imagen, ¿sale? Entonces empezamos a entender como si los mismos elementos fueran como estas casillitas donde el ojo va transitando, ¿no? Y la manera en cómo ese ojo transita sobre la superficie no es la misma aquí, por ejemplo, a esta, por ejemplo, ¿no? O sea, es más caótica, el ojo empieza como a transitar de un lado a otro, no se queda quieto, sí es más difícil la lectura. A, por ejemplo, esta, que es mucho más, una transición más clara, más concisa, a esta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos platicando, vean cómo incide en la manera en que cada artista realiza y distribuye y decide los elementos que van a ver en su imagen. Y por lo tanto la lectura que se genera de la pieza. No es lo mismo si yo quiero que mi pieza genere
serenidad, genere meditación, genere tranquilidad. Entonces, obviamente, un ritmo caótico como este no sería lo ideal, ¿no? Entonces, porque al final lo que quiero es que el ojo pueda tener como justamente es una transición suave, una transición organizada, una transición que sea como contemplativa, ¿no? Entonces, todo eso es lo que la composición tiene que ver y por lo que es tan difícil, porque al final yo tengo que tener claro qué quiero hacer con eso, qué lectura quiero obtener y tengo que tratar de organizar de esa manera para que el espectador también lo pueda recibir así. Entonces por eso es como difícil, porque al final yo lo tengo que tener claro y a veces no siempre es así. Ok, entonces voy a hablar otra cosa importante que es sobre los planos en la composición. Esta es otra estrategia que se utiliza mucho al momento de componer y que la vemos en gran parte con proyectos actuales en el cine, en la ilustración digital, ¿no? O sea, inclusive las películas que vemos hoy en día, hay mucho de esta estrategia utilizada que ahorita la vamos a explicar. Aparte de saber que hay puntos jerárquicos y que hay recorridos, muchas veces podemos utilizar los planos, las figuras geométricas, por ejemplo los círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, para justamente, como digamos, endurecer o definir más las lecturas de nuestros cuadros. Si mis elementos principales están organizados de tal manera en la que entre ellos se genera un recorrido que forma un plano, siempre va a ser como muy efectiva la lectura de esa imagen. Por ejemplo, en el caso de esta pieza de Magritte, o sea, los elementos están organizados de tal manera que hay como un triángulo ahí escondido dentro de la composición. O inclusive, por ejemplo, esta pieza también, o sea, los dos elementos principales están organizados para que se genere como esta forma entre como trapecio, rombo extraño. O por ejemplo con esta, igual, o sea, hay como esta cosa de, como un estilo de triángulo dentro de la composición. Entonces, esa es otra estrategia muy buena que pueden utilizar, que es organizar sus elementos de tal manera en que los recorridos entre ellos te generen estas figuras geométricas, ya sean círculos, ya sean rectángulos, cuadrados, porque al final eso se vuelve como más conciso para el ojo poderlo observar. Siempre acuérdense que el ojo lo que quiere es estructura, lo que quiere es organización. Entonces, cuando más claramente tenemos eso, mucho más efectivo se vuelve el trabajo, ¿va? También es interesante ver como aquí en esta pieza también hay como dos figuras geométricas escondidas. Una que es como la principal y la dominante, que es este círculo de aquí. Lo vemos por el tamaño de los elementos, por los colores de los elementos y porque la línea entre ese círculo están como bien definidas, ¿no? El círculo lo podemos ver así casi como dibujadito. Mientras que los otros elementos que están como en este segundo plano, los colores no son tan contrastantes, pero al momento como de hacer este otro, como inclusive por acá con esta piedra de acá, ¿no? O sea, al ver la conexión que hay entre esos elementos, podemos ver como otra figura geométrica ahí, como un cuadrado. Entonces, eso también es interesante. O sea, al final puede haber un montón de mezclas extrañas entre estos elementos que les estoy hablando y por eso es que este tema se vuelve tan complejo porque al final es como un buffet de que tú puedes organizarlo de la manera que quieras. En el caso de esta pieza, por ejemplo, vean la conexión que hay como entre estos elementos de aquí con estos elementos de acá. Es casi como dos triángulos invertidos y justo el personaje principal en ese como aire que hay entre esos dos triángulos. Entonces también eso está como bien interesante, como uno, aunque los colores sean parecidos, aunque las texturas son parecidas, ciertas organizaciones en estos planos geométricos siempre ayudan mucho a que la lectura sea mucho más fuerte y concisa. Ok, por último voy a hablarles sobre algo que se llama el peso visual. El peso visual tiene que ver con la fuerza con la que un elemento atrae la vista del espectador. De hecho, ya lo estuvimos platicando ahorita bastante, ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta cómo aspectos como el tamaño,
como el color, como la textura, como la ubicación, automáticamente hacen que yo como espectador, ¿no?, centre mi atención ahí y ese elemento tenga mayor fuerza y mayor peso, ¿vale? Ahora, hay algunas cosas interesantes que hay que definir y que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de estos pesos visuales, y uno que es el equilibrio. Normalmente si uno distribuye los elementos en su cuadro, lo que siempre vas a buscar es que la pieza tenga como una cierta organización de equilibrio. O sea, queremos que todos los objetos o los elementos que estén en esa imagen se puedan compensar entre sí para que no tengas esta sensación como de desplome de la imagen. No sé si les ha pasado, o sea, de repente si yo tengo un cuadro y ubico muchos elementos en un área, ¿sí? Como en esta parte de aquí, ahí está. Si yo ubico muchos elementos aquí automáticamente hay una sensación como de que todo eso tiene un peso mayor y hay como un desequilibrio, que es una sensación, ni siquiera es como verdaderamente el cuadro no se va a caer, ¿no? Pero es como una sensación de que como que hay demasiado peso aquí y se está como cayendo. Entonces, lo que normalmente siempre buscamos es que nuestro cuadro se divida como en dos áreas y que la misma cantidad de peso que hay aquí la compense con algo que hay acá, ¿sale? Y por eso está esta imagen como de esta balanza, porque la balanza básicamente se vuelve como este mecanismo donde voy a dividir mi cuadro en dos partes, voy a poner como mentalmente los pesos de un lado y tratar de ver si se compensan del otro, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos esta decisión? Pues hay que tomar en consideración todo, hay que tomar en cuenta que todo lo que hay ahí en la imagen tiene una fuerza de atracción, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, con estas imágenes que están aquí, por ejemplo, en el caso de este lado, dice que hay más peso de la derecha que de la izquierda, ¿sale? Entonces decimos, ¿pero por qué pasa eso? Si al final pues son dos esferas, mismo tamaño, pero no son la misma como tono, no son la misma sensación de valor. Una es oscura, la otra es transparente. Y según yo, mi experiencia de vida, me he dado cuenta que las cosas sólidas son más pesadas que las cosas transparentes, ¿no? Porque al final lo transparente me remite al plástico, al vidrio, ¿no? Me remite como a cosas que por lo general no tienen tanto peso, mientras que cuando yo agarro una pelota así oscura, densa, normalmente voy a tener esta experiencia de que es más pesada. Entonces yo, por experiencia de vida, tengo siempre esta idea de que lo transparente es menos pesado que lo opaco. Entonces ya automáticamente mi inconsciente me da una sensación de peso diferente y de equilibrio diferente. Lo mismo pasa como con estos elementos de aquí. Dices, ok, este elemento está más grande, por lo tanto obviamente es más pesado que este elemento de acá que está chiquito. Y aquí se sienten equilibrados nada más porque hay una sensación como de distancia. Entonces, como esta cosa se siente más lejos, automáticamente digo, pues es que son del mismo tamaño, pero nomás que está más lejos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, tamaños, formas, textura, ubicación, tono, automáticamente hacen que yo tenga una lectura diferente de los elementos que hay ahí y de sus pesos y de sus atracciones. Entonces yo tengo que tener muy claro eso al momento de hacer mi composición, porque lo que menos quiero es que haya como mucho peso de un lado, menos peso, para que no se desequilibre la balanza. Y acuérdense que todo tiene que ver con cuestiones reales, con cuestiones de experiencias de vida. Entonces cuando tengan dudas, solo pregúntense, o sea, ¿qué pasa en la realidad con esto? ¿Qué experiencias he tenido en base a este tipo de objetos o elementos? Y ahí es cuando van a poder ustedes lograr cómo hacer la conexión más efectiva. Por ejemplo, en el caso de ubicación, esto es bien interesante. No es lo mismo colocar tus elementos en la parte superior del formato a la parte inferior del formato, ¿sale? O sea, esto es tan fácil como decir, no es lo mismo que yo ubique a mi punto importante en esta parte de arriba, ¿sí? Que yo diga, yo voy a poner a mi personaje, mi cosa, mi composición, la voy a colocar arriba del formato. Automáticamente esta lectura hay una sensación de menos peso que si está así, ¿sí? Es como, ni siquiera tengo que hacer cambio de nada y automáticamente yo puedo sentir que esto
tiene menos peso que esto. Y es simplemente por la experiencia que yo tengo de la vida real, que me dice que las cosas que andan así arriba flotando, obviamente tienen menos peso porque vuelan que las cosas que están en el piso, ¿vale? Y también en el caso de lo derecho y lo izquierdo, en el caso de los objetos que se encuentran ubicados a la derecha, ¿sí?, tienden a tener más peso que los que están ubicados a la izquierda. Y ahí eso tiene que ver con que pues vivimos en un mundo principalmente diestro, donde lo derecho tiene como sobreimportancia a lo izquierdo, entonces automáticamente hay como esa predilección. Y en el caso de los elementos que se encuentran de izquierda a derecha, como hay esta sensación de subida, ¿no?, como las escaleras automáticas, que de izquierda a derecha, que es como la bajada, entonces también eso tiene que ver como con esta cosa de lo que sube y de lo que baja, menos peso, más peso. Y algo bien interesante es que este espacio de aquí, del formato, es la unión de lo derecho y lo de abajo. Por lo tanto, este espacio de aquí es un espacio bien estratégico para justamente equilibrar pesos excesivos. ¿Qué significa eso? Que en mi formato yo puedo tener un montón de elementos. Yo puedo tener... Está todo, okay, acá. Yo puedo tener un montón de elementos aquí, así toda una cosa, una bola de cosas enormes, ¿no? Muchos colores, texturas, todo. Obviamente hay un desequilibrio, pero con solamente colocar un elemento pequeño en esta sección, ni siquiera tan importante, automáticamente puedo equilibrar toda esta masa que está acá, ¿sabes? Porque este espacio de aquí, ¿no?, lo estamos platicando, este espacio de aquí, este espacio de aquí es un espacio privilegiado de peso, ¿va? Entonces cualquier cosita que yo ponga aquí automáticamente me equilibra todo lo demás, ¿sí? Entonces, esas son como estrategias muy importantes que uno tiene que tener en cuenta al momento de componer, porque al final se vuelven como la base, las estrategias que yo utilizo para justamente decidir y organizar y lograr que la lectura de mi pieza sea como yo quiera. Otra cosa importante a recordar es que cuando existe un elemento segregado, ¿sí?, un elemento que es diferente a los demás, automáticamente también va a adquirir mayor importancia y mayor peso visual. También lo texturizado va a sobresalir de lo plano. Entonces, si yo tengo un elemento con mucha textura, con muchas sensaciones como táctiles, ese elemento va a tener mayor peso y mayor atención visual que algo que sea liso, ¿va? En cuanto a las formas, lo que es fácil de reconocer, uniforme, cercano a lo geométrico, tiene más peso que lo irregular. Por eso ya lo decíamos que las composiciones donde los elementos, los puntos focales se encuentran ubicados en formas geométricas o planos geométricas tienden a ser de mayor fuerza, justamente por eso, porque el ojo rápido reconoce ese tipo de formas y las como privilegia a las que están irregulares. En cuanto a los colores cálidos pesan más que los fríos. Acuérdense de la pieza de gas de la bailarina con su vestimenta como en tonos rojizos, separado de los tonos fríos del conjunto. Siempre lo calientito, rojo, amarillos, naranjas, va a llamar más la atención que los verdes, azules y violetas, ¿ok? Los colores saturados pesan más que los desaturados, obviamente, o sea, los colores intensos, pigmentados, van a llamar más la atención que los que no están pigmentados o que están desaturados. Y en cuanto a los contrastes, si el fondo es neutro, el objeto que presenta mayor contraste es el mayor pesado. Acuérdense del caballo con el dragón, la chica de la piel blanca sobre el fondo oscuro. Cuando hay cambios de contraste del oscuro con lo claro, ese elemento también se vuelve muy importante y de punto focal. Y básicamente esos son como los factores compositivos que quiero platicarles. Hay muchas otras cosas que otros artistas y otros compositores utilizan dentro de estas estrategias visuales, pero creo que si las revisamos como la mayoría, casi todos van a caer como en estos elementos.
Yo recomiendo que revisen esos contenidos extras que les di, porque este tema es muy amplio y se puede manejar de muchas formas. Cada artista, de hecho, va a desarrollar como sus propias estrategias de composición, porque también se vuelven como una marca personal de cómo cada uno desglosa sus historias visualmente. Entonces, revisen la información, métanse de lleno, porque este es un tema que de verdad nunca en la vida terminamos de explorar. Siempre estamos como recurriendo a investigar, siempre estamos viendo lo que hacen otros artistas, cómo resuelven ellos, y es una cosa como racional, muy compleja, que lo vas como entendiendo en la marcha y en el hacer. Entonces, revisemos rápidamente las composiciones de algunos artistas como para ver más o menos cómo desarrollaron ese trabajo. En el caso de esta pieza de Joan Miró del Gallo, a mí me gusta mucho Joan Miró porque siento que compositivamente tiene cosas bien interesantes. Primero, pues a mí lo que me atrapa es esta como forma circular, esta circunferencia que se genera como entre estos elementos, los colores también, y la forma de los colores hace que la pieza sea muy caótica. Es una pieza que no se lee de forma como tan simple, el ojo va como brincando de lado a lado por los mismos como manchas de coloraciones que hay. Creo que este elemento de aquí se vuelve un elemento bien interesante y bien importante porque es el único que tiene verdaderamente como esta secuencia plana de coloración. Entonces es como una contradicción también bien interesante porque decíamos que las figuras regulares tienden predominancia a las no regulares, pero lo texturizado también tiene importancia sobre lo no texturizado, ¿no? Entonces hay una cosa interesante también ahí en que hay como esta fuerza de contrarios que a la vez como que se entrelaza y que equilibra. Por ejemplo, esta pieza también es interesante porque justamente hablábamos de esas cosas de cómo lo texturizado, el contraste tiene fuerza, pero a la vez también como las formas geométricas y los colores calientes y saturados tienen cierta fuerza, y como lo pesado tiene más peso que lo liviano, que está elevado. Entonces esta pieza también hay una cosa bien interesante como de fuerzas contrarias visualmente aplicadas. O sea, como lo texturizado se supone que debe tener más fuerza, pero a la vez como está bajo, y luego está esta figura que es geométrica, que tiene más fuerza sobre lo que es irregular, ¿no? Entonces ahí también hay una cosa bien interesante, como visualmente estos dos elementos están peleando por la atracción cuando son solamente estos cambios de elementos compositivos que las determinan. En esta pieza de Vermeer, este artista holandés, aquí también hay cosas muy interesantes, ¿no? La coloración del personaje. Vean que dentro de toda la pieza hay estos tonos como naranjas, sepias, cafés, y de repente justo en casi sección ahora, no exactamente, es más como el centro de la pieza, tienes a este personaje en su vestido azul con este libro amarillo. Automáticamente el color, ¿no? la destaca. Vean como el contraste que hay entre como lo limpio, brillante del espacio, esta como línea que se genera aquí con la cortina que rompe como con el espacio de la sala. Ahí como entre los elementos aquí hay como también una triangulación. Entonces hay como cosas muy interesantes en esta pieza que justamente como que hacen que la lectura sea como un tanto caótica, ¿no? No es como tan organizada. Igual en esta pieza de Vermeer, el contraste de lo oscuro y lo claro, cómo enmarca su cara, casi como que todo ocurre en este espacio de aquí, y con algunos de los elementos en segundo plano. Y ya para cerrar, porque no quiero tampoco extender demasiado esta charla, algo que me interesa que revisen como de artistas más contemporáneos. Aquí estamos hablando de Francis Bacon, un artista de los 60, 70. Cómo esta pieza en especial rompe como con todas esas leyes o estructuras que hablan de cómo debes equilibrar tu cuadro. Justamente la pieza hay como una sensación de desplome, de desequilibrio. No es una lectura estática, ¿no? Es una lectura un tanto caótica, contrastada, inclusive hay más peso de este lado que de los elementos están como cortados. Entonces todo eso también como psicológicamente genera esta como sensación de incomodidad, como esta sensación de como un estado psicológico alterado. Entonces también es interesante cómo no necesariamente siempre tenemos que seguir las reglas, sino que al final todo se trata de qué quiero hacer con esta pieza para determinar entonces cómo quiero que los elementos se organicen. Y no hay como
do's and don'ts. O sea, aunque algunas veces sí podemos decir que existen, creo que al final no hay cosas como no permitidas para el artista, sino más bien es qué quieres hacer lo que determina cómo vas a trabajar y qué vas a lograr. Entonces, pensando en eso y pensando en todas estas estrategias que estuvimos platicando, les voy a proponer el siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio es justamente poner en práctica todo esto hablado de los elementos y los factores compositivos, como ya nosotros lo vamos a llevar a la práctica. La dinámica es la siguiente. Nos vamos a dividir en equipos, ¿sí? En equipos equitativos, lo más equitativos que se pueda, para que siempre sea el mismo número para todos los equipos. Cada equipo va a recibir instrucciones para realizar una composición de un encargo ficticio, porque al final pues hay que poner en práctica, ¿no? O sea, como verdaderamente nos tocaría a nosotros hacerlo en la realidad. O sea, es como lo que llaman un aprendizaje basado en problemas. Después todos los integrantes deberán hacer una propuesta. Es muy importante que todos realicen esta práctica de hacer una composición propia, ¿vale? Entonces yo les voy a dar el encargo, que puede ser, por ejemplo, hacer un mural en una escuela o hacer un trabajo también de una fachada de un bar, ¿no? Ya hay varios tipos de encargos, ahorita se los explico. Entonces es bien importante que cada uno de ustedes realice ese encargo, porque al final, ¿cómo vamos a saber qué tanto aprendimos si no lo ponemos en práctica? ¿Vale? Entonces cada uno de ustedes va a hacer su propuesta, de ahí ya van a trabajar de forma grupal, revisando todas las propuestas, viendo a ver cuáles son los pros y los contras de cada una, y a partir de eso hacer una sola propuesta grupal, que la van a dibujar en su blog de dibujo, ¿vale? Es importante usar toda la hoja, queremos un trabajo grande que se vea presentable. Y ya una vez que terminen ese trabajo colaborativo, van a explicar su propuesta al grupo, como la idea de un pitch, ¿no? Como esta idea de decir, ok, yo ahora sí vengo a presentarle la propuesta al dueño y pues obviamente quiero que me acepte la propuesta, entonces voy a hacerlo como con todas las de la ley, ¿no? Así de explicar qué elementos utilicé, cómo apliqué la composición, qué quiero que los espectadores lean de la imagen, etc. Y vamos a subir ese pitch, que lo pueden hacer por video, lo pueden hacer por presentación, ¿no? Como una presentación grabada. Y ya de ahí van a hacer ustedes una votación de los diseños en el foro de discusión donde subieron su presentación del pitch. Y el equipo que tenga más votos puede llevarse un punto extra en el parcial. Entonces también es importante que le echen ganas, porque pues al final puede llegar a ser muy útil ese punto extra, ¿ok? Algunas recomendaciones que les doy es: asignen a un integrante para que organice las actividades. Es bien importante llevar como un buen seguimiento de las acciones, que no se les vaya el tiempo, que pongan fechas límites, que esté alguien como checando a ver si ya subieron las actividades. También otra cosa es, acuérdense que cada compañero tiene habilidades, virtudes, defectos, y es importante empezar a entender cómo trabajamos con otros y cómo aprovechamos eso. A lo mejor algún compañero no es muy cuidadoso con sus tiempos, ¿no? A lo mejor es de los que casi no revisa su internet, su correo y cosas así. Pues a lo mejor ese compañero se puede organizar, se puede utilizar para que él haga el dibujo final, ¿no? Porque al final solo se va a presentar un dibujo. Entonces a lo mejor decir, bueno, entonces que fulanito haga eso y mientras los demás trabajamos en la parte de la organización. ¿Sí me explico? Es como traten de ver que no todos deberíamos, o al final, ¿no? La realidad es así, no todos somos perfectos en todo, entonces hay algunos que somos mejores en ciertas cosas, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a utilizar esas habilidades para mejorar nuestro rendimiento como colaborativo. Otra cosa es: sean simples, enfóquense en la composición, eviten complicar, ¿no? A veces entre menos es más. Hablando compositivamente, lo importante es tener bien claro qué quieres decir, cuál es tu centro de interés, cómo se va a hacer lectura, y ya. No atiborren, no es necesario atiborrar, no es necesario como llenar los espacios, sino es necesario saber qué quiero hacer y saber organizar eso que quiero hacer. Y obviamente tomen en cuenta todo esto que estuvimos platicando sobre los centros de interés, los recorridos, los pesos, el ritmo, los planos en la composición, los pesos visuales.
¿sale? Entonces todo eso hay que ponerlo en práctica porque al final es lo que queremos aprender, ¿ok? Y bien importante, no lo vamos a aprender en este ejercicio, la verdad que no. Ahora sí que la cuestión de la composición es un tema muy complejo, es un tema que se requiere muchos años de investigar, de poner en práctica, de agarrarla en la marcha. No esperen agarrarlo de ya, más bien, pues ahora sí que más bien como que piensen que van a poner en práctica estos elementos, ¿ok? Les voy a explicar los 5 encargos para ya terminar este video. El encargo número 1 es una escuela primaria. El director de una escuela les encarga hacer un mural en el plantel escolar y lo que quiere es que sea estimulante, que sea dinámico para los niños porque al final es como espacio de recreo. Las medidas son 3 por 8 en forma horizontal, o sea, básicamente es como una forma de estandarte acostado. El 2 es un food court de un centro comercial. El propietario de un centro comercial quiere un mural en el comedor de la plaza, quiere algo que sea contemplativo, divertido, entretenido, pero que sea decorativo principalmente. El espacio es un rectángulo de 3 por 5 en formato vertical y hay como estas macetas ahí con plantas justo como en la parte de abajo. Entonces también es importante que hay que componer a partir de ese elemento. El tercero es una cervecería. El dueño de un tap room quiere un mural o intervención visual en la entrada del establecimiento. El estilo de la cervecería es como industrial moderno y lo que quiere es hacer una imagen que puede estar por separado o unida, ustedes deciden. La entrada es un cuadrado de 2 por 3 y hay una zona de estacionamiento a un lado que es un rectángulo de 5 por 2 metros. Básicamente es como esta forma en L acostada. Y este es el estilo de la cervecería, o sea que hay que trabajar en base a esa propuesta visual. El cuarto es un Airbnb en la escénica de Rosarito en Ensenada. Un empresario quiere generar pues una cuestión visual en su casa para destacarla, porque al final lo que quiere es que la gente pueda rápidamente ubicar la casa cuando va entrando a Rosarito por la escénica. O sea, básicamente tienes en la carretera de la escénica, está la casa justo ahí que se alcanza a ver como a contraste del mar. O sea, el mar se ve así como justo atravesando la casa. Tú te sales de la escénica y ya dices, ah, mira, ahí está la casa de fulanito, ¿no? Entonces, él quiere algo que sea reconocible desde lejos, desde la escénica, que vas rápido. Y obviamente pues está en el mar, entonces algún elemento marino es como lo que busca. Y por último, la Facultad de Artes, la Sociedad de Alumnos abrió una propuesta para hacer un mural en la entrada de la facultad, donde en la zona de las escaleras quiere una propuesta que represente a la facultad. Entonces, no sé si han ido ahí a la facultad. Básicamente la fachada así de frente, hay como todo un rectángulo largo de cemento que está separado casi en el centro, ahí como más bien en la sección áurea, con una escalera. Entonces lo que quieren es intervenir este espacio de aquí, del cemento. Entonces, obviamente pues quieren algo que represente a la facultad, algo que sea, ahora sí que representativo de nuestra licenciatura, tanto de artes plásticas como de teatro, muy importante eso, no solo somos de artes plásticas. Entonces eso se va a tomar en cuenta. Ok, pues básicamente esos son los 5 propuestas, esos encargos. Ustedes van a decidir pues de forma libre cómo quieran entrar a sus equipos de trabajo. Pues va a también empezar a trabajar ustedes en colaborativo para realizar esas propuestas. Acuérdense que cada uno va a hacer una propuesta, de ahí se va a unificar y se va a decidir cómo se va a trabajar al final y hay que hacer un pitch, hay que hacer una presentación de su propuesta, ¿vale? Ya ustedes deciden cómo quieran organizarse. Igual si necesitan apoyo para eso, yo voy a estar al pendiente, ¿vale? Entonces, pues mucha suerte. Revisen esta grabación las veces que necesiten para refrescar los temas y hasta luego.